presidente, quizás en seguimiento a lo que yo habría requerido y se había generado en principio un compromiso por parte del señor ministro de la Defensa Nacional de mandar una información, pero luego en forma pues muy breve intervino el señor ministro diciendo que ahí estaríamos entrando a aspectos privativos o aspectos reservados. Pero señor presidente, eso provoca la necesidad que yo explique por qué estaba pidiendo esa información y por qué realmente no sería reservada o privativa. Y eso se puede dirimir en este acto para que no quede incompleto el compromiso, como repito, que ya se había asumido. Quiero leer 3 líneas con la venia suya, señor presidente, de la resolución de la Sala de lo Constitucional, ya voy a dar el número de la referencia, donde, y esto tiene que ver con la admisión de la demanda relativa a los sucesos ocurridos el 9 de febrero y que está siendo ventilada y dirimida la situación por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y dice así: aunque el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, artículo 157, Constitución, y esta tiene carácter no deliberante, artículo 211, Constitución, esto no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto. Tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del presidente. La razón, señor presidente, colegas diputados y pueblo salvadoreño, por la que me permití solicitar que el pueblo salvadoreño entera conozca qué elementos militares ingresaron aquí al recinto legislativo, porque tenemos confesión del señor ministro de la Defensa, o mención explícita, perdón, del señor ministro de la Defensa, que el operativo o procedimiento que se realizó el día 9 de febrero en el recinto legislativo fue, cito, un procedimiento mayor de la seguridad del presidente de la República. La Constitución dice: no se puede usar a la Fuerza Armada para la seguridad del presidente de la República. Y las unidades que ingresaron aquí, colegas diputados, pueblo salvadoreño, fueron unidades militares del Ejército, de la Fuerza Armada. Y está proscrito, está prohibido que puedan ser usadas, utilizadas para la seguridad personal del presidente. Porque eso significa que por extensión, partiendo de lo que dice el artículo 7 del Reglamento Interior de Funcionamiento del Estado Mayor Presidencial, dado que permite que se pueda reforzar el batallón de seguridad personal, pero no vino los elementos del batallón de seguridad personal, sino que vinieron unidades del ejército aquí, supuestamente brindándole seguridad al presidente en violación a la Constitución de la República. Entonces es absolutamente pertinente que el país conozca a qué unidades militares pertenecían esos elementos que ingresaron al recinto legislativo, que eran distintos al batallón de seguridad personal del presidente, y que estaba proscrito que viniesen aquí a prestar seguridad personal al presidente. Entonces, es básico, es fundamental tener acceso a esa información, señor presidente. Yo insisto, en el marco de la interpelación, esta es información fundamental. Así es que, señor presidente, dicho esto, solo hago cita del número de referencia de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Es inconstitucionalidad 6/2020. Presidente, pido oficialmente que se sostenga el requerimiento de información al señor ministro de la Defensa Nacional de los elementos que ingresaron aquí el día 9 de febrero. ¿Cuántos fueron? ¿Qué armas portaban? ¿Qué munición portaban? ¿A qué unidades militares pertenecían? Porque la Constitución lo exige. Porque el pueblo reclama conocer qué es lo que está pasando aquí en El Salvador desde el día 9 de febrero.
Y no fue sonido. Tiene derecho a 3 repreguntas. Como grupo parlamentario tiene derecho a 3 repreguntas. Ahí voy. Muy bien. Aclarado lo anterior y ratificada la solicitud de la información legítima que hemos requerido, señor presidente, paso a hacer las repreguntas en relación a la pregunta número 3. La pregunta número 3 se refiere a la misión de las unidades de la Fuerza Armada. Y aquí se nos ha dicho que las unidades de la Fuerza Armada, porque ya está claro que no solo fue el batallón presidencial, está claro que hubo unidades del ejército aquí. Ya sabemos que está prohibido, pero ya está claro que hubo unidades del ejército, ya fue aclarado y ratificado por el señor ministro de la Defensa Nacional. Pero resulta que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, horas después de los eventos del 9 de febrero, horas después, dio declaraciones al periódico El País. Y en estas declaraciones, el presidente de la República dijo que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y si hubiese querido tomar el poder total ese día, lo hubiese tomado. Declaraciones textuales del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, brindadas horas después de los reprochables sucesos del día 9 de febrero. Partiendo de esa declaración, la pregunta, señor presidente, la pregunta si estaba previsto dentro de la misión de las unidades de la Fuerza Armada a partir de la operación o procedimiento utilizado por las unidades del Ejército el día 9 de febrero, si estaba previsto acompañar al presidente de la República conforme sus explícitas declaraciones al país horas después de haber ocurrido, si estaban dispuestas, preparadas y disponibles para la toma del poder total conforme fue declarado por el presidente Nayib Bukele. Esa es la pregunta, señor presidente, y me obligan a levantar un poco la voz porque están interrumpiendo. Gracias, presidente, esa es la pregunta. Le pido a los diputados, por favor, mantener la cordura, el respeto, y el mismo reglamento, artículo 81, dice que no se puede interferir a un diputado en un proceso de interpelación al momento que está hablando. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. Artículo 81 del reglamento interior. Por favor, guardemos el orden. Se los pido que nos comportemos correctamente. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. Bueno, y que el pueblo salvadoreño es testigo. ¿Cuál es el interés de saber cómo son los anillos de seguridad del señor presidente de la República? ¿Por qué se quiere saber cómo es que se le establecen esos anillos de seguridad al señor presidente de la República? Bastante dudoso. Lo otro, a pesar de que yo hablo español, en mi lenguaje materno, la verdad es que con la alteración que tenía no entendí qué es lo que me quiso decir así tan a la carrera. Y me gustaría que la repitiera. Tiene la palabra, diputado Parker. Gracias, señor presidente. Con todo gusto vuelvo a repetir la pregunta. La pregunta parte, señor ministro de la Defensa, de declaraciones brindadas por el señor presidente de la República horas después de lo acontecido, de los tristes sucesos acaecidos el día 9 de febrero. Las declaraciones del señor presidente fueron dadas al periódico El País y fueron dadas en el sentido que si él hubiese querido tomar el poder total ese día 9 de febrero, lo hubiese tomado y que tenía el total respaldo de la Fuerza Armada de El Salvador para realizarlo. Partiendo de esas declaraciones del señor presidente de la República, brindadas en el periódico El País, que constan, son públicas, ¿cuál habría sido la misión encomendada a la Fuerza Armada en dirección a la eventualidad de la toma total del poder
en el país? Esa es la pregunta, señor ministro, insisto, partiendo de las declaraciones del presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, que habría afirmado públicamente contar con el respaldo total de la Fuerza Armada para semejante propósito. Gracias, señor presidente. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene la palabra. Bueno, estoy acá y el pueblo salvadoreño nos está escuchando. Estoy acá para explicar qué pasó el 9 de febrero con las unidades que le dieron seguridad al señor presidente de la República. Ya lo dije, no estoy acá para dar un examen de grado, para recibir una nota académica. Eso sucede cuando no ha acontecido algo y le preguntan, le ponen una situación a una persona para que vea cómo se desenvolvería, cómo respondería, cómo resolvería ese problema. Pero no estoy acá para eso. Estoy acá para responder casos reales que sucedieron, no para suposiciones o casos hipotéticos que no han sucedido. Doctor Parker, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, colegas diputados, queridos compatriotas, no estamos aquí haciéndole un examen de grado a nadie. En esta ocasión no. Aquí estamos interpelando en nombre del pueblo salvadoreño, con base en la Constitución de la República, a un funcionario que a raíz de lo ocurrido en este recinto legislativo, no solo generó la peor de las imágenes en ese momento a nivel internacional, sino que si bien han venido a manifestar que aquí no se quebró un plato, que aquí no se rompió un vidrio, sí se rompió el sistema republicano en nuestra patria. Y eso no es cosa menor. Y por eso está aquí interpelado el ministro de la Defensa. No es un examen de grado. Y esto es muy serio y es muy delicado. Y las preguntas que se están haciendo son de carácter institucional a el funcionario en su carácter individual. Y las estamos haciendo en forma racional, respetuosa y pertinente. Si alguna de las preguntas que hemos hecho es impertinente, que así se califique y lo discutimos. Pero más bien las preguntas, habiendo sido totalmente pertinentes, no han sido respondidas. Una tras otra. Señor presidente, dado que no hay voluntad de responder a las preguntas en el marco de esta seriosísima interpelación, simple y sencillamente podríamos pasar a la siguiente pregunta. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa. ¿No había pregunta, doctor? No había pregunta. ¿Más preguntas? Sí, hay una pregunta muy concreta. Sí, ya la hizo, la ratificó, sí. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa Nacional. Bueno, ya le respondí a la pregunta que él hizo sobre qué hubiera pasado si hubieran dado X órdenes. Y ya yo he explicado y está demostrado que no se ha recibido nunca una orden fuera de las facultades que tiene el señor presidente de la República, que nosotros estamos para respetar la ley, pero que la situación que usted me planteó fue una situación hipotética y estoy consciente de que estoy en una interpelación, pero hay un marco que regula esa interpelación y ese marco establece que yo venga a explicar qué es lo que aconteció, no de lo que pueda suceder. Y esa fue mi respuesta. Doctor Parker, tiene el uso de la palabra. Quizás, señor presidente, tal vez porque se menciona acá que la peor vergüenza que se ha pasado por el 9 de febrero, pero una vergüenza que sí es reciente es lo que estuvo pasando en España por un acontecimiento de 1989. Esas sí son situaciones que no quisiéramos volver a vivir en El Señor Salvador. ministro, si podemos de alguna manera suscribir, digamos, las respuestas con base al 9F.
Correcto. Y es lo que obviamente estamos planteando. Eso lo por favor, por favor, pido orden. Pido orden para los diputados. No se vale gritar. Diputado Parker tiene el uso de la palabra. Vea, ministro, cuando usted quiera discutir asuntos personales conmigo, cuando quiera, bienvenido. Pero aquí vamos a seguir con la interpelación, le guste o no le guste. Doctor. Le guste o no le guste, vamos a continuar con su interpelación. Parker, por favor, doctor Parker, no nos salgamos no nos salgamos del tema. Yo pido, obviamente, respeto mutuo y lo dije al principio. Por favor. Diputado Parker tiene el uso de la palabra para hacer la tercera pregunta. La tercera Sí. repregunta a la Sí. pregunta. Tercera. Bueno, digamos que sea la tercera, no tengo problema, aunque es la misma primera que no ha sido respondida. El hecho cierto es que si es el presidente de la República quien declaró como hecho cierto, no como un hecho hipotético, como hecho cierto, que tenía el respaldo total de la Fuerza Armada para la toma del poder total, no estoy hablando de una hipótesis, estoy hablando de una declaración del propio presidente de la República y comandante general. Resulta ser pertinente la pregunta al ministro de la Defensa Nacional que si estaban en esa disposición, porque de lo contrario lo que tendríamos que concluir es que el presidente de la República mintió y que no tenía el respaldo total de la Fuerza Armada, como él lo manifestó. O mintió el presidente Nayib Bukele, o sí tenía el respaldo total de la Fuerza Armada, de lo cual no podría estar ignorante el ministro de la Defensa Nacional. Esa es la pregunta, señor presidente. Gracias. Señor ministro de la Defensa Nacional, tiene el uso de la palabra. Bien, la tercera pregunta es la que dice ¿cuál fue la misión de las unidades de la Fuerza Armada en la operación que se realizó el día 9 de febrero del 2020 en la Asamblea Legislativa? Y yo contesté que no hubo ninguna operación militar y lo he demostrado. Y como ya he dado respuesta a esa pregunta, solamente volver a enfatizar que la Fuerza Armada no realizó ninguna operación militar ese día. Y la pregunta que me está haciendo no tiene relación con esta pregunta original que se hace, que es la pregunta número 3. Diputado Parker, para cerrar ya la pregunta, necesito que de alguna manera vayamos terminando la repregunta de la pregunta 3. Lo que ocurre es que seguimos sin que el señor ministro de la Defensa Nacional responda a las preguntas que se le hacen. Continuamos escuchando evasivas. Si se habla de la misión de las unidades de la Fuerza Armada para el día 9 de febrero y el presidente de la República manifestó que tenía el apoyo total de la Fuerza Armada ese día 9 de febrero, pues para la toma total del poder correspondería que eso fuese parte de la misión de las unidades militares que incluso ingresaron aquí. Pero es evidente que el ministro de la Defensa Nacional no va a contestar la pregunta. Pero la pregunta está bien formulada, es pertinente, tiene que ver con lo que tendría que haber sido la misión asignada a las unidades de la Fuerza Armada, partiendo de las declaraciones públicas y oficiales que dio el presidente de la República, las dio en tal condición a un periódico de primer nivel que es el periódico El País. Queda registrado. Muchas gracias, señor presidente.